Estamos de vuelta con Combinación Clave y ya estamos con nuestra siguiente entrevista con Federico Fulgraf, corresponsal acreditado para medios de Alemania y Brasil. Ha estado muchas veces en Chile. Federico, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias y espero que estén bien. Sí, bueno, estamos bien. Federico, es bien impresionante lo que está pasando en Brasil, que a veces uno lo mira básicamente por la rabia que a uno le da por la cantidad de copas mundiales que tiene, pero están pasando cosas bien importantes. Tiene 9 acusaciones el presidente Bolsonaro por su gestión de la pandemia. ¿Qué significa eso y qué es lo que efectivamente puede ocurrir? Sí, bueno, les llamo la atención, buenos días a los oyentes de tu programa y felicitaciones y otra vez muchas gracias por la invitación. Y perdón si mi chileno no es perfecto. No, está perfecto, está perfecto. Porque mi idioma matrio, como decimos en Brasil, es el portugués. Mira, ayer sucedió un caso, otro más escandaloso, ¿no? De repente, durante una sesión por la mañana en la Cámara de Concejales de Porto Alegre, en el sur de Brasil, la Cámara fue invadida por un pelotón con sus camisas verdes y amarillas, ¿no? Que son los colores de los cuales se apropió el movimiento bolsonarista desde que Bolsonaro está en el comando del país, y agredieron a los concejales, acusándolos de estar al servicio de una conspiración mundial con las vacunas. A ese punto llegó la incitación a la desobediencia en contra de medidas sanitarias, etcétera, etcétera, por parte del propio presidente, que es, como decimos en la norma culta de la epidemia, un negacionista que se ha insurgido en contra de las más mínimas medidas sanitarias, ¿no? En contra de la mascarilla, incitando aglomeraciones, y etcétera, ¿no? Y esta protesta violenta ayer fue contra el uso de la vacuna. Bueno, este es un punto de más o menos, bueno, eran al principio 11, pero fueron reducidos después de duras negociaciones entre el relator y el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación, el senador Omar Aziz, y el relator para 9 crímenes, porque el presidente de la comisión dijo que no se sentía confortable con la atribución de crimen de homicidio, ni tampoco el crimen de genocidio que había sido imputado, entre otros genocidio de las naciones indígenas en Brasil, ¿no? Que han sido muy maltratadas, que no le han llegado las vacunas, en fin, en Chile no se sabe, pero lo que pasó en Brasil entre marzo, el comienzo de la pandemia del año pasado, y hasta el mes de septiembre, pasaron más de 6 meses durante los cuales el gobierno boicotó la compra de vacunas. Hubo negociaciones con variadas empresas, como ocurrió acá en Chile, ¿no? Con AstraZeneca, con Pfizer, con CoronaVac, de la empresa Sinovac, y la presidencia de la República no movió un dedo para que estas compras se efectivaran. Es más, y mucho peor, y este ha sido uno de los blancos de la investigación. Repito, esta comisión parlamentaria de inquérito comenzó a investigar en
entre 4 y 5 meses atrás, ¿no? Y oyó, intimó empresas, representantes del gobierno, ex ministro de la salud, víctimas, familiares de víctimas, y lo que queda claro, lo que está documentado, es que hubo una cosa impresionante. Mientras por un lado el gobierno boicoteaba la firma de contrato con empresas de vacunas, por otro lado, y clandestinamente se formaban empresas de intermediación, muchas de ellas capitaneadas, comandadas por militares. Lo que no se sabe en Chile, infelizmente, por una cobertura deficitaria sobre lo que pasa en Brasil, es que el gobierno Bolsonaro, en su esencia, es un gobierno militar. Brasil, desde 2 años y medio, es comandado por 14 generales en rango ministerial, y todo el aparato del Estado, subentendiendo empresas estatales, subsecretarías, etcétera, es comandada por 6.170 militares en rangos que van de coroneles hasta mayores, ¿no? Y ahí se descubrió una red clandestina que intentó intermediar negociaciones, ¿no? Y esta red clandestina de negociación incluye incluso sectores de las sectas pentecostales, o sea, iglesias evangélicas cuyos pastores también intentaban negociar vacunas, y a un monto que fue estimado por la Comisión por encima de 500 millones de dólares. Entonces, de comisiones, ¿no? Comisiones de intermediación. Entonces, Bolsonaro es acusado de crímenes como, haber esperado más de 6 meses y provocado la muerte masiva de enfermos, la falta total de equipaje, de herramientas, de oxígeno en los hospitales, crimen de infracción de medidas sanitarias preventivas, crimen de aplicación irregular de recursos financieros públicos, cuando se sintió acosado y presionado, Bolsonaro hizo un ensayo de comprar un sector de apoyo en el Parlamento. ¿Y qué hizo? Firmó un documento liberando 3.000 millones de reales, que un monto que calculado en dólares llegaría a más o menos 500 millones de dólares, para distribuir entre parlamentarios en sus zonas electorales, ¿no? Sí. Bueno, crimen de falsificación de documentos, ¿sí? Sí, no, te quería decir una cosa, que en todo esto, las cifras, estoy viendo, las cifras de Brasil en términos de contagios y muertes son 600.000. Son 21.600.000 personas contagiadas y 604.000 muertes. Exactamente. O sea, Bueno, ¿cómo se resiste unas cifras como esa? ¿Qué cosa más brutal? Estas son cifras oficiales. Sí, oficial. Claro. ¿Qué pasa? Acá en Chile, yo siempre he dicho a conterráneos brasileños que yo participé como ciudadano de por lo menos 4 cuarentenas, ¿no? Y que fueron
hasta cierto punto muy eficaces y fueron seguidas, fueron respetadas por la población. En Brasil no hubo nada de eso. En Brasil no hubo cuarentenas, en Brasil no hubo el respeto a medidas sanitarias en cuanto política de Estado. Lo que sí pasó es que de los 24 estados, o sea, las 24 grandes provincias administrativas que tenemos en Brasil, por lo menos 60% de los gobernadores regionales y los alcaldes, sí, estos sí aplicaron medidas sanitarias, y es en estas regiones donde los contagios se mantuvieron más bajos, y estos gobernadores tuvieron que hacer negociaciones ellos, gobernadores. Imagínense, el gobernador de la región metropolitana, de Biobío, del Atacama, qué sé yo, tendrían que negociar con Pfizer porque el gobierno en Santiago no quiere importar vacunas. Entonces, como he dicho, pasaron 6 meses o más sin vacunación, un caos tremendo. Nadie sabía exactamente cómo portarse. Los gobernadores decían una cosa, el presidente incitaba la población a no respetar, y sobre todo con el apoyo del ministro de Economía, Paulo Guedes, que fue acá profesor de Economía en la Universidad de Chile. Eso muy poca gente sabe acá, y que es el fundador del banco BTG Pactual. Y otra cosa que la mayoría de los chilenos no saben, el banco BTG Pactual, apenas como paréntesis, ¿no? Es una de las administradoras de las AFP en Chile, y recientemente acaba de comprar una macro zona de bosques en la región de Biobío. Bueno, este ministro de Economía estaba al lado de Bolsonaro, con plegarias diarias o diuturnas de que las medidas sugeridas por los gobernadores herían y impactaban la economía, y que los brasileños deseaban trabajar. Entonces, obviamente, la pandemia se expandió de modo geométrico, ¿no? Por un lado, y afectó sobre todo los sectores sociales más vulnerables. Hay que entender que desde que Bolsonaro está en el gobierno, la pobreza crece otra vez en disparada. Tenemos casi 2 millones de nuevos pobres, tenemos 14% de desempleo, ¿no? Y esa gente fue afectada principalmente, y es más, o sea, demoraron 9 meses para empezar a pagarle una ayuda emergencial, ¿no? Sí. Por parte del gobierno. Oye, Federico, déjame hacerte una pregunta. Cuando todo esto pasa, cuando todo esto ocurre, cuando no hay medidas sanitarias y sin embargo el mundo las está teniendo, cuando tú ves que no existen las ayudas que se necesitan, como otros países lo hacen, cuando no hay contactos para generar condiciones de vacunación como lo hacen todos los otros los países, perdón. ¿Qué tipo de cosas pasan al interior de Brasil en términos políticos, en términos de presión, en términos de... bueno, están estas acusaciones constitucionales, pero ¿qué viabilidad tienen? Bueno, últimamente notamos que mientras la pandemia avanzaba y mientras se imponía el caos, las instancias del judiciario, del sistema judicial, sobre todo el
la Suprema Corte en Brasilia intervino de modo corajudo, lo que no estábamos acostumbrados, porque la Corte se desempeñó, se portó de una manera bastante criticable, sobre todo al final del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que fue depuesta, ¿no? Sí. Derrumbada por un golpe parlamentario en el año 2016, y la Corte Suprema no tuvo un papel transparente, no tuvo un papel sobre todo corajudo para enfrentar a las fuerzas que estaban posicionándose contra el Estado de Derecho. La Corte Suprema ahora sí, a la medida en que el gobierno Bolsonaro promovía el caos, ¿no? La Corte instaba en repetidas ocasiones la necesidad del respeto, imponía la garantía judicial como medida de protección a la ciudadanía, para que la ciudadanía no aceptara la invitación o la incitación al caos. Y eso con el ejemplo de la Corte Suprema, de alguna manera, ¿no? También se expandió por el interior de Brasil. Pero cuanto más el hinterland, ¿no? Cuanto más distantes, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Digamos, la mano de obra en el sector extractivo, ¿no? En regiones muy distantes, en la minería, etcétera. Esa gente murió como moscas. Y Federico, estamos conversando con Federico Fulgraf, que es un corresponsal acreditado en varios países de América Latina, en Chile también. Federico, ¿cuáles son los escenarios posibles de esto que está sucediendo ahora? ¿Cuáles son los escenarios posibles de esto que está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que se puede venir? ¿Cuál es si tú tuvieras que, de alguna manera, en forma didáctica, decirle a los chilenos, mira, lo que está pasando en Brasil hoy día con estas acusaciones, tienen estas posibles situaciones de salida o de resolución, en fin? ¿Cuáles serían esos escenarios? Bueno, en este momento, el informe que entregó la Comisión Parlamentaria de Inquérito está dirigida al Tribunal Penal Internacional de La Haya, ¿no? Donde ya hay por lo menos cuatro otros informes cobrando al juzgado del Tribunal Penal Internacional una intervención. Bueno, ahí está el debate hasta qué punto la Corte Penal Internacional tiene poderes, ¿no? Tiene poderes para bueno, pongamos el caso cuando termina la guerra en Yugoslavia, y entonces la Corte Penal Internacional cobra la extradición de Milosevic, ¿no? Por crímenes de guerra, etcétera. Acá no tenemos el caso y por eso el presidente de la Comisión Parlamentaria, el senador Assis, no quiso asumir el cargo de homicidio o de genocidio, ¿no? Que fue imputado a Bolsonaro, porque ahí se confundiría con un cargo que una atribución jurídica que le falta, o sea, crímenes de guerra, ¿no? Acá tenemos crímenes humanitarios, crímenes netamente humanitarios, y una de las juezas de la Corte Penal en los últimos meses venía diciendo que le faltaban los elementos
para convencer a la Corte de que hubo crímenes humanitarios gravísimos, y ahora se va cambiando de postura. O sea, hay una tendencia para que la Corte Internacional acepte los cargos, pero claro, ahí entonces, ¿qué pasa? Eso es un fenómeno latinoamericano. Muchas veces, o sea, a pesar de que países como Chile, Brasil, Argentina, México hayan firmado varios pactos, varios convenios en el ámbito del derecho internacional, en el momento de la aplicación del derecho internacional, las cortes, la justicia nacional interviene diciendo no nos vamos a dejar someter al derecho internacional. Lo que prevalece acá es el derecho nacional. Esto por un lado. Por otro, yo personalmente estimo como muy complicado, muy difícil que los militares brasileños permitan que Bolsonaro sea extraditado y penalizado, ¿no? Sí. Ahora, Federico, ¿qué es lo que debiera suceder en términos de los procesos que se vienen encima? Se presenta una acusación, en este caso nuevas acusaciones contra el presidente Bolsonaro. ¿Cuáles son los procesos para ver esas acusaciones? ¿En qué momento estamos de eso? Estamos en una situación bastante indefinida, Fernando, porque, bueno, si vamos por el lado de las encuestas, y eso con un alerta, ¿no? Sí, por Encuestas que están midiendo la popularidad o la caída vertiginosa de la popularidad de Bolsonaro ya hace 3 meses, y ahora faltando a 3 meses atrás sumaban 15, 16 meses antes de las elecciones presidenciales agendadas, programadas para noviembre del próximo año. Ahora prácticamente falta octubre del próximo año, perdón. Entonces falta exactamente un año. Todas las encuestas, movilizaciones, en cualquiera que sea el país, un año antes de las elecciones, ¿no? O sea, a los periodistas nos suena como mucha especulación. Sí. Y todo puede cambiar. Y en Brasil, eso, el adelanto de esa pauta, ¿no? Entre comillas, de esa agenda, o sea, una agenda prematura electoral, se fue imponiendo, Fernando, por el caos que vive el país, porque es un país sin gobierno, es un país desgobernado. No hay política económica, a no ser una agenda de privatizaciones, que anda ahí por privatizar el sector eléctrico, el sector petrolero, y una gama de empresas estatales, ¿no? A nivel provincial incluso. Bueno, la política social es un desastre. La política, o sea, lo que tuvimos hasta ahora, Fernando, en 2 años y medio de gobierno Bolsonaro, es la destrucción. Y esa destrucción fue anunciada ipsis literis, al comienzo del gobierno, cuando entrevistado Bolsonaro contestó diciendo, antes de hablar de lo que vamos a construir, tenemos que decir lo que vamos a desconstruir, o sea, destruir el frágil estado del bienestar social construido por 3 gobiernos, por 2 gobiernos o 4 gestiones de la agenda del Partido de los Trabajadores, que fue un gobierno más bien socialdemócrata, ¿no? Un pacto
con el mercado financiero. Nunca los bancos en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff ganaron tanta plata como en esa época. Eso tiene que ser dicho. Un pacto político de gobernabilidad con sectores corruptos que acabó lanzando el propio Partido de los Trabajadores en una sombra de sospechas que no se probaron, en fin. Pero lo que pasa es que Bolsonaro recién asume y decide destruir lo que frágilmente había sido construido, pero sí también, por otro lado, construido con mucho énfasis y mucha inversión pública, lo que en Chile no se sabe. Durante el gobierno Lula y Dilma fueron inauguradas 18 nuevas universidades públicas. 40 millones de personas fueron sacadas de la zona de la pobreza, grave, ingresados a lo que llamaríamos de la clase media baja. Bueno, en fin, eso todo fue destruido. El sistema de salud pública, el SOS, el nivel donde interaccionan el ámbito federal, provincial y municipal, fue destruido con una tremenda presión del sector de salud privado, que ahora también está acusado por la Comisión Parlamentaria de Inquérito, ¿no? Y entonces es un momento de indefiniciones. Bolsonaro en este momento es apuntado por las encuestas como el clarísimo perdedor en una primera vuelta, y quien encabeza las encuestas es otra vez el expresidente Lula, ¿no? Que está haciendo una política otra vez de abrazar el centro, incluso el centro derecha, ¿no? Y entonces está apostando en el desgaste sistemático de Bolsonaro hasta el próximo año. Por otro lado, lo que se nota es que hay una presión popular para volver a las calles. ¿Qué pasó? El gobierno Bolsonaro prácticamente secuestró el Estado de Derecho, porque el bloque democrático mayoritario del país, ¿no? La centroizquierda, centroderecha, se comportó de modo republicano, se quedó en casa, ¿no? Respetó las medidas sanitarias, y la extrema derecha fue a las calles. Y ahí quiero llegar a un... Es que, Federico, se me está acabando totalmente el tiempo, entonces cierra lo más rápido que puedas, porfa. ¿Cómo? Que se me está acabando el tiempo, ya estamos pasados, entonces necesito que cierres para poder terminar la entrevista. Sí. Lo que vemos ahora es que hay un sector de la extrema derecha internacional, en Estados Unidos, en España, que están muy focados en elecciones acá en Sudamérica para que no vuelva a ser electos gobiernos de centro izquierda y bueno, este es el embate que se refleja fuertemente en Brasil en este momento. Uh-huh. Bueno, Federico, muy interesante, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Federico Fulgraf, corresponsal en varios países de América Latina, gracias por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien. No, muchas gracias. Chao. Porque la información, opinión y debate